¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, el dispositivo. Les habla el profesor Jorge Chan, profesor para los programas de maestría, licenciaturas y diplomaturas. En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la audiencia de imputación, pero no sin antes, pues, pedirle las dispensas y verificar si en definitiva estamos en el live. Porque resulta y pasa que tenía ya aproximadamente 45 minutos de estar hablando. Y estas son las cosas interesantes que pasan con el tema de la tecnología, ¿vale? Sobre todo cuando uno está aprendiendo estas cosas nuevas. Yo no soy la persona más tecnológica del mundo, pero bueno, estábamos tratando de hacer estos procesos de enseñanza, aprendizaje y son importantes, ¿no? Y ir aprendiendo ensayo y error. Resulta que en esta oportunidad quise hacerlo por medio del tema del celular y no le había quitado el tema de privado, o sea, solo para mí. Conclusión, yo estuve en un en vivo aproximadamente 45 minutos y la única persona que me pudo haber visto fue mi persona. Vale, pero no pasa nada, esto son cosas que a veces ocurren en este tipo de transmisiones. Lo que sí debe ocurrir ahora es hacer un debate importante con relación al tema de la audiencia de imputación. No sin antes agradecer sobre todo al grupo Guía, la Academia Virtual, que me ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Ahora sí estoy viendo múltiples de saludos de las personas que han estado pendientes. Hace un rato revisé mi celular, pero no podía hacerlo porque estaba en la transmisión. Y la gente, profesor, pero usted no sale en ningún lado. Ay, ay, ay. Ahora quedamos peor. Entonces, vale, estos son temas pues que a veces ocurren y pasa de todo con relación a este tipo de transmisiones en vivo. Lo importante, al fin y al cabo, es poder entonces hacer la dinámica y hacer el ejercicio, que yo creo que fue lo que vinimos en el día de hoy. No sin antes también agradecer pues a un sinnúmero de personas, sobre todo en la América Latina, pues que le han dado continuidad a este tema de ciclos de conferencia. Para nosotros es muy grato y es muy satisfactorio pues tener reportes de distintos lugares, tener reportes de México, tener reportes de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Colombia, definitivamente que para nosotros es importante y fundamental. Y la verdad que hacemos esto con todo gusto, sobre todo estando en momentos tan difíciles en que las aulas de clase, pues lastimosamente no estamos allá, pero podemos hacerlo por medio de la virtualidad, nos permite estas cosas, así que, pues vale, vamos a hacer nuevamente la clase o la conferencia o el análisis, sobre todo, que ya hicimos hace un rato de forma individual. Presento mis disculpas también por presentarme a esta hora, 4:41, cuando vale, me presenté a las 3:30 en punto, pero ocurren estas cosas. Bien, no vamos a perder más tiempo con relación a esto. Lo importante acá es hacer un debate conceptual acerca sobre todo del tema de la audiencia de imputación, entendiendo, por un lado, que ya hemos pasado el tema de la aprehensión. Se recordarán que en la aprehensión, en el ciclo anterior, el sábado pasado estábamos hablando, por un lado, del tema de la flagrancia y por el otro lado el tema de bajo una autoridad competente, es decir, por medio de resolución. Pues bien, ya hemos pasado ese estadio y ahora nos encontramos en un estadio diferente, en el estadio de la audiencia de imputación. Con relación al tema de la imputación, hay muchos análisis, hay una profundidad de análisis que deberíamos debatir y que creo que va a ser muy nutrido pues este debate y ojalá también ustedes puedan participar haciendo esto pues un poco más interactivo, ¿vale? El tema de la imputación surge primeramente en nuestro Código de Procedimiento Penal acá en Panamá, basado en un artículo llamado el 280. Y uno de los primeros conceptos que habla es con relación al tema de que es un mero acto de comunicación. Pues sí, nosotros entendemos que es una comunicación, obviamente, y se la va a, lo va sentado allí y probablemente le vaya a imputar, obviamente, algunos elementos dentro de lo que existe en el tipo. Pues vale, esto no pasa nada, lo podemos entender, el tema de la comunicación, pero nosotros no podemos dejar de analizar de que no solamente puede ser un mero acto de comunicación, sino que nosotros tendremos que tener la posibilidad dentro de un sistema adversarial o adversariety system, como dice el concepto anglosajón, o los sistemas adversariales en español, en definitiva tener la oportunidad para presentar nuestra oposición a un tema de imputación. Y ese es un tema que ha creado debates importantes, sobre todo acá en la República de Panamá, y que, bueno, está todavía, bueno, se ha accedido en ciertas maneras, sobre todo en algunos jugadores, que han visto en definitiva que no se ha podido cumplir
con lo que es esa subsunción de esos hechos en el tipo, y eso ha traído como consecuencia entonces decir, ven acá, no podemos darte por presentada un tema de una imputación porque estas características no cumplen los requisitos mínimos establecidos entonces para hacerlo. Vale, hay algunos que han tenido esa posibilidad y eso es bueno y eso es importante, sobre todo cuando estamos en estos debates académicos sobre si yo puedo o no puedo presentar una objeción al tema de la imputación. ¿Y por qué esto es tan importante y por qué esto es tan fundamental? Primero porque tenemos, por un lado, un tema del principio de defensa. O sea, si esa defensa me plantea a mí la posibilidad en igualdad de armas de poder presentar entonces en ese contradictorio algunos elementos que yo considero importantes, entonces limitar en ese sentido al defensor solamente a un mero acto de comunicación en donde se le hable a la persona, en definitiva, se le comunique, el fiscal se voltea, mira a esa persona y le indica lo que pasa es que estos hechos se van a subsumir en el tipo y usted es la persona bajo un grado ya sea de participación en autoría o grado de participación secundario y por ende nosotros vamos a imputarle estos cargos. Pues ese defensor tiene que tener la posibilidad, luego de haber escuchado por parte del Ministerio Fiscal pues todo su teoría del caso que va a presentar en ese momento, en esa audiencia, también debe tener la posibilidad no solamente el tema de aclaración, porque entendemos que el tema de las aclaraciones están desde el Código de Procedimiento chileno, el colombiano, el panameño, el mexicano, en fin, todos los países de la América Latina tienen la posibilidad del tema de aclaración. Pero resulta y pasa que lo que yo quiero no es un tema directamente de temas de aclaraciones, sino que yo quiero atacar un tema en el juicio de tipicidad. Entonces ahí entra el debate conceptual. Comenzamos con los pragmas conflictivos, como dice el maestro Eugenio Zaffaroni, que tuvo precisamente hoy en horas de la mañana realizando una extraordinaria exposición como siempre, uno de los grandes maestros de la América Latina con relación al tema del derecho penal y que definitivamente siempre es importante mencionarlo porque es uno de los grandes inspiradores y bueno, una línea a seguir sobre todo para toda la América Latina. Vale. Entonces lo que sí es importante entonces es poder definir qué puedo yo hacer como defensor desde donde entrema del acto de imputación. Para ello deberíamos entender entonces cómo nace este tema de la imputación o las corrientes que se siguen en los distintos países de la América Latina o cómo ha ido evolucionando el tema del derecho penal con relación a esto. Vale, por allá por finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, Franz von Liszt, un austriaco, bueno, de origen austriaco, pero que se desarrolló en Alemania, estableció una teoría llamada el causalismo. Esa teoría de causalismo se basa específicamente en el tema de la causa y el efecto. Ese tema de causa y el efecto, pues lógicamente trae un resultado importante, sobre todo para poder determinar cómo se produce, cómo se puede subsumir ese tema, ese hecho, ese comportamiento del hombre en sociedad a ese tipo penal. Vale, por allá entonces vinieron algunas otras variantes del tema del causalismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de la condition sine qua non. Es algo así como hablar cuando estamos mencionando el tema de la equivalencia de las condiciones. Esa condition sine qua non o equivalencia de las condiciones, ¿qué trae? Trae pues una serie de resultados y que cómo se dio ese, al fin y al cabo, cómo se dio esa causa, qué surgió para que se diera la causa y cómo se dio ese resultado. Bueno, uno de los ejemplos clásicos con relación a este tema de la condition sine qua non es, por ejemplo, voy manejando el automóvil, ¿vale? Voy manejando el automóvil y resulta ser que recibo una llamada. Al momento de contestar la llamada se me cae el celular al automóvil, en el piso del automóvil. Voy a recogerlo, en ese momento va pasando una persona, no lo pude ver, pam, lo choqué. Vale. Entonces, entramos en un problema de cuál fue la causa que pudo resultar en el efecto, al fin y al cabo, de que se diera el tema de la lesión a la persona. Y vale, la causa pueden ser múltiples, sobre todo cuando hablamos del condition sine qua non. Tendríamos que hablar entonces que, bueno, la causa puede ser atribuible a que yo estaba manejando, producto que sonó el teléfono, resulta ser fui a agarrarlo y vale, bueno, lastimosamente ocurrió el tema del accidente. O la causa podríamos ir a buscarla más adelante. La persona que llamó, si no hubiera llamado en ese momento, entonces da por resultado que no hubiera podido chocar a la persona porque no llamó. O si tal vez hubiera agarrado, en vez de la calle 43, hubiera agarrado la calle 45, entonces vale. No iba, ¿por qué? Porque la persona cuando sonó el teléfono se me cayó, no iba a estar pasando por esa calle porque él estaba en la calle 43. Entonces la condition sine qua non tiene una gran cantidad de variables que en definitiva, vale, fue parte del análisis en su momento y del concepto que se analizó sobre todo por Franz
Ritter von Litz. Bien, pero eso pasó a un lado, sobre todo con el causalismo, pasó a un lado y entonces se comenzó a hablar del tema de la causa adecuada o del causalismo adecuado. Bien, dejamos de un lado el tema de las distintas variables de la condition sine qua non y entramos entonces en el estadio del causalismo adecuado. ¿Cuál es la más adecuada para entonces poder programar o diagramar el tema del hecho que se puede subsumir en el tipo penal y que al fin y al cabo pues entonces se le pueda hacer los denominados juicios de valor posteriores en juicios orales o en las distintas etapas del proceso penal? Bien, sin embargo, bueno, el tema de la causa adecuada también ha pasado a un lado, sobre todo paulatinamente con otros pensadores. Por allá también Hans Kelsen comienza a hablar un poco con relación al tema del finalismo. Y con este tema del finalismo entonces vienen algunos nuevos conceptos. Vienen algunos nuevos conceptos, sobre todo en el tema de la tipicidad. ¿Y por qué en el tema de la tipicidad? Porque entonces tuvimos que trasladar de la culpabilidad, del tema del dolo y de la culpa, incluirlo en la tipicidad. Y entonces la tipicidad pasó a dos factores esenciales, una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva, entendiendo sobre todo la tipicidad subjetiva con el tema del dolo y de la culpa, con la tipicidad objetiva, el tema de los sujetos activos, pasivos, el tema del objeto material, el tema del nexo causal y bueno, el tema del bien jurídico protegido, cuando estamos hablando sobre la tipicidad objetiva. Es un debate interesantísimo. Es un debate interesantísimo y yo estoy viendo que le están dando seguimiento. Ahora sí hay múltiples personas pendientes a esta conferencia, que es una reflexión, vuelvo e insisto. No es una charla, ni mucho menos, es un análisis que yo lo pongo y lo someto sobre todo a su consideración y que espero pues que sea de su agrado y que si no lo sea, pues tenga la posibilidad de refutar o utilizar el principio de contradicción. Vale, también vale en la charla. El principio de contradicción es general, universal, sobre todo en los sistemas penales acusatorios o los adversariety system. Vale, no pasa nada. Lo que sí ocurre es entonces que luego del finalismo y muchas de nuestras corrientes en la América Latina se basan sobre todo en el tema del finalismo, pues vale, sin embargo, por allá por la década del 60, 70, Klaus Roxin comenzó a hablar un poco con relación al tema del funcionalismo y establecer pues una serie de principios importantes. Ese funcionalismo se convierte desde un punto de vista y sobre todo el concepto neocantiano que establece Roxin y que es la base del pensamiento de Roxin, sobre todo el pensamiento neocantiano. Y va evolucionando y también pasa a una evolución y también hoy en día, también dentro de esa corriente funcionalista tenemos a Gunther Jacob, que también habla y hace unos análisis impresionantes con relación de esto, del tema del funcionalismo. El tema del funcionalismo entonces trae por resultado también dentro de la creación de este sistema que busca realmente una función holística o integral del tema de la sociedad. Entonces pasa que también Roxin establece un tema de lo que es la imputación objetiva, también basado y estructurado bajo este sistema. Y esa imputación objetiva no es más ni menos que el tema de los permisos permitidos o de los riesgos permitidos que se le permite al tema del ser humano a través del punto o establecimiento del tipo penal. ¿Vale? No estamos hablando de un tema causa y efecto, sino estamos hablando de los riesgos permitidos. Y hasta dónde podemos pasar esos riesgos. Y si entonces sobrepasamos el tema de los riesgos, entonces entramos en problemas de las conductas penales, obviamente establecidas bajo un principio de legalidad, en una norma penal que ha sido pues presentada o desarrollada por cada uno de los codificadores, ¿vale? Lo que sí es cierto entonces es que este principio, sobre todo de imputación objetiva, va a estar en un análisis importante. Y ese análisis es importante porque vale, pues resulta ser que yo agarro mi automóvil, ese día, pues no sé, pues quise ir acelerado o le metí demasiado la velocidad al auto y me fui a 100 kilómetros por hora en un lugar o en un poblado donde claramente el riesgo permitido es 40 kilómetros. Entonces eso va a traer por resultado un problema. Primero, podría traer una infracción de tránsito, lógicamente, ¿no? Vale, si voy a 40, si voy a 100 en un lugar donde se dice que tengo que ir a 40 y me capta entonces la persona de la unidad policial, pues vale, entonces tengo un tema de infracción. No ha pasado nada, pero desde el punto de vista administrativo, pues he sobrepasado el riesgo permitido desde el punto de vista de la ley administrativa. Pero imaginemos entonces que en el otro escenario yo voy a 100 kilómetros por hora en un poblado donde obviamente pues la regulación es a 40
Y resulta ser que a esa velocidad va y pasa una persona y van y lo chocó. Obviamente ahora tengo otro problema. He lesionado a una persona, las lesiones están por encima de 30 días, es una lesión significativa. Entonces vamos a tener otro problema porque resulta ser que yo tenía un riesgo permitido para poder establecer sobre todo este tipo y ahora estoy entrando muy de tema de lesiones. Entonces, pues vale, la sociedad se maneja, sobre todo desde el punto de vista de la imputación objetiva y del tema del funcionalismo, basado en esos criterios de los riesgos permitidos. ¿Qué tan riesgo permitido puedo yo establecer? Pues vale, habría que determinarlo. Por ejemplo, estoy manejando taxi en Vía Insurgente Sur en la ciudad del DF de México. Vale, soy un taxista, manejo mi taxi. Resulta ser que nada, yo atiendo a muchas personas, van entrando y saliendo, obviamente. Entra una persona con una bolsa a mi taxi y normal, más adelante llegan algunas unidades policiales, dice un momento, vamos a hacer una revisión, una requisa con relación al tema del automóvil, usted me lo permite entrar, como no entre, requisan a la persona y resulta ser que encuentran droga. Pues vale, va a comenzar el tema del cuestionamiento y el análisis, ¿no? Viene el tema analizar. ¿Qué hace usualmente los temas de investigación o las unidades policiales? Van a aprender también el taxista. Es lo lógico, inmediatamente esa es la lógica. Pasa aquí, pasa en México y pasa en cualquier parte de la América Latina, ¿vale? Y van a decir, no, tú sabías que ahí esa persona pues tenía droga. Un momento. Resulta ser que yo, ¿cómo yo voy a? Yo estoy dentro de un riesgo permitido, yo soy un taxista, recibo una gran cantidad de personas que entran y salen de mi automóvil. Yo no puedo estar revisándole a toda la persona que entra a mi taxi y decir, a ver, ¿qué tú tienes en esa bolsa? A ver, ¿qué tú tienes en esa cartera, por ejemplo, la dama? O a ver, puedo estar en esa condición de estar revisando pues a todo el mundo. Entonces, pues lógicamente ahí van a entrar algunos de los conceptos a analizar y a debatir que son importantes, sobre todo cuando hablamos de estos temas de sistemas y de esta manera pues de ver cómo se pueden concretar algunos puntos sobre todo en el tema de la imputación. Bien, eso por un lado. Por el otro lado tendríamos que ver otras cosas. Por ejemplo, lo que estaba mencionando hace un rato. Si me puedo poner o no me puedo poner, si estoy dentro de temas de un debate de juicio de tipicidad o si pudiera debatir el tema de la antijuricidad, entran los debates a analizar, entra toda una serie de conceptos que habría que analizarlo pues muy detenidamente, porque pareciera que Panamá en el 280, apareciera por allá en la ley 906 del año 2004 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, 286 específicamente del tema de la imputación, bueno, dice un tema de mera comunicación, de donde debe tener la Ministerio Fiscal los suficientes elementos para poder entonces acreditar esta investigación y que obviamente entonces pues habría que ver cómo esos hechos o ese comportamiento de ese individuo se subsumen en el tipo y al final entonces ver los grados de participación, autoría en la cual pudiéramos incluirlo, ¿vale? Entonces entra todo un debate conceptual a hacer ese análisis con relación a estos puntos. Lo que también es cierto es que tengo que tener la posibilidad entonces de presentar mi defensa. Imagínese, por ejemplo, llega usted a su casa 10, 11 de la noche, resulta ser que usted entra y cuando usted entra encuentra a una persona dentro de su casa que usted no conoce, se conoce en todos lados como un maleante o una persona, un ladrón que está dentro de su casa y usted no sabe quién es. ¿Vale? La persona se le viene encima, usted forcejea con esa persona, él saca un arma, quedamos forcejeando y resulta entonces que el arma se dispara. Muy bien, muy bien. El arma se dispara. Entonces, si tendríamos que hablar desde el punto de vista de los tipos, o sea, de esa entidad ontológica que está ahí arriba y que habla de la norma y que habla del tipo de toda persona que mate a otra, pues obviamente tendrá una penalidad de tal a tal año, tantos años de prisión en cada uno de los países de nuestra América Latina. Entonces entramos en un primer plasma conflictivo, según el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni. El primer plasma conflictivo que vamos a entrar es que, bueno, sí, cierto, y tuve una acción, claro. Esa acción fue producto de que entré a mi hogar y resulta ser que me encuentro con esta persona, se me viene encima, bueno, con toda su fuerza y obviamente yo tengo que ver cómo me defiendo, o es él o soy yo, ¿vale? Estoy dentro de mi casa con mi familia, entonces entra un problema. Maté a la persona, pues sí, sí, maté a la persona, obviamente está transcrito dentro del tema de homicidio, en este caso, de que maté a la persona.
Pero mire usted cómo comienzan los temas de análisis en el tema de la antijuricidad, ¿no? Vale, pasé de la acción, pasé al tipo, y no estoy todavía entrando en un debate de la tipicidad objetiva. Eso lo vamos a ver, no sé si nos alcanza a ver el tema de juicio de tipicidad. Sería interesante, vale, pero no lo vamos a ver. Entonces, de ahí entonces paso a la antijuricidad. Y entonces, cuando estamos hablando de la antijuricidad, ¿qué dice la norma? Bueno, resulta y ser y pasa que la mayoría de todos nuestros códigos de procedimiento penal de la América Latina tienen regulados el tema de la legítima defensa. Entonces entra precisamente en ese tema de la antijuricidad, en el cual la norma te da un permiso para poder entonces decir, ven acá, si lo maté, pero lo maté bajo estas situaciones, estas circunstancias. O un estado de necesidad, que son de los otros conceptos que se pueden utilizar, sobre todo en el tema de la antijuricidad. Ahora bien, traslademos este escenario o este conflicto o este problema a una audiencia de imputación donde solamente voy a tener la posibilidad entonces de analizar desde el punto de vista el tema del hecho, la subsunción, donde solamente voy a tener la posibilidad entonces de hacer aclaraciones y donde el tema de la objeción en sí, del tema de la imputación basado en un tema de antijuricidad, no sería el debate. Y no sería el debate precisamente porque nos han indicado a nosotros en estos sistemas adversariales system o sistemas adversariales o adversariety system nos han indicado que al fin y al cabo el debate no es el momento, vendrá una audiencia intermedia y en la audiencia intermedia usted presenta una serie de elementos probatorios y después va a ir a juicio oral. Y es precisamente entonces en el final, en el juicio oral, en donde usted va a poder acreditar o no la responsabilidad de la persona. ¿Vale? Y ese es el tema que entra dentro del primer punto. ¿Tendría yo entonces que esperar hasta ese momento? Y tendríamos que hacer el análisis entonces de la persona individual, de esa persona que entró a su casa, que no buscó ningún tipo de problema, que estaba alrededor con su familia, que se puso en riesgo de él, sino a su gente, la persona que entró con ese ánimo de robar o de hacer algún daño. Entonces, esa persona pues puede quedar imputado por un tiempo bastante largo. Pongamos que sean 6 meses el tema de la investigación mientras el Ministerio Fiscal recaba alguna información adicional. Y después entonces pasemos a un juicio oral algunos meses posteriormente después. Y el debate es, esa persona no va a poder dormir, mudarse de esa casa, esa persona se va a sentir inseguro a los lugares que vaya. ¿Qué pasa con esa persona? Y es parte del análisis que debemos de hacer, que tenemos que estructurar y que tenemos que ver. Por eso es que el tema de la imputación es un tema que hay que analizarlo con mucho detenimiento. Sí, se ha dado ese debate acá en Panamá, sobre todo si puedo objetar o no puedo objetar la imputación. Sin embargo, la norma es muy parecida en Colombia, no es que hay una gran diferencia, es muy parecida a la norma chilena. Está básicamente estereotipada casi igual. Algunos detallitos, claro está, pero está estereotipada casi igual. Entonces ahí entran los primeros temas, ¿no? Ahí entran los primeros temas en donde nosotros tendríamos que verificar pues estas cosas y entenderla desde el punto de vista de los distintos escenarios, ¿eh? De los distintos escenarios. Muy bien, el tema de la mera comunicación, sí, tiene que comunicar, estamos de acuerdo, el fiscal tiene que comunicarle a la persona cuál es el hecho. Y aquí entramos en otro debate, en otro pragma, en otro conflicto. El juicio de hechos, ni siquiera estamos entrando en el juicio de tipicidad. El juicio de hechos, ¿qué son los hechos? El hecho es un hecho concreto y real. Vamos a poner el primer hecho concreto y real, cierto, es un hecho cierto. Muchos de las personas estaban pendientes a mi conferencia a las 3:30 de la tarde. Es un hecho cierto. Cuando yo terminé de ver mi celular que estaba en privado, y tengo que confesarlo. Y bueno, son cosas a las que hay que ir viendo. Por eso solamente me grabé para mí. Y las demás personas no pudieron verla, pero el hecho cierto es que todo el mundo, muchas personas estuvieron pendientes, me estuvieron escribiendo y me dijeron que estábamos a las 3:30, profesor, vale. Es un hecho cierto. ¿Es un hecho que le interesa al derecho? No, al derecho penal no le interesa eso para nada. Eso nos puede interesar a nosotros desde el punto de vista académico, conceptual, de reflexiones. Sí nos puede interesar, ¿no? A los que nos gusta esta materia, pero al derecho penal no le interesa eso. ¿Y por qué no le interesa? Porque no está en ningún tipo penal, no está en ningún código penal, no estamos haciendo ninguna acción o comportamiento típico, antijurídico y culpable, que en definitiva y que estemos irrumpiendo algún tema de un bien jurídico tutelado, un bien protegido. Así que no pasa nada, ¿vale? Sin embargo,
si una señora el día de ayer, viernes, a las 9 de la noche en la ciudad de La Paz, se bajó desde la parada y entonces fue caminando y resulta ser que pasó por una calle un poco oscura y vino una persona, un ladrón con un arma en la mano y le robó, pues claro, eso le interesa al derecho penal, eso está dentro de un tipo y eso es normal. Entonces ahí vamos a ver entonces el tema de los juicios de hechos. Y dice Marina Gascón Abelán, una doctora especialista en el tema de los hechos en España. Hombre, lo que pasa es que el derecho parece que ha olvidado los hechos. Nos hemos concentrado un poco más en los temas de las teorías del delito, las teorías de la argumentación de Robert Alexis. Nos hemos concentrado también en los temas de teoría de la prueba. Obviamente sin prueba no se gana un caso y eso lo entendemos todo. Pero hemos olvidado un poquito, hemos dejado de lado un poco el tema de los hechos. Los hechos, bueno, es el hecho generador, es lo que ocurre, es el comportamiento que tiene el ser humano y que al fin y al cabo se puede subsumir o no en un tipo penal. Mira la importancia que tienen los hechos. Entonces tenemos que hacer un análisis de sesudo, muy sesudo, de mucha profundidad con relación al tema de los hechos. Volver al juicio de hechos, volver realmente a establecer qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó, el tema de la teoría bueno, cuando estamos hablando de la teoría del delito, ¿no? Bueno, del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué pasó, pues eso es un tema esencial y son temas que tenemos que revisar pues con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre de todo. En este tema, sobre todo cuando estamos hablando del tema de la individualización, en el tema de la audiencia de imputación, tenemos que individualizar de manera correcta a quién, a la persona que está sentada al lado del defensor, a la persona a la cual le vamos a imputar los cargos, tenemos que saber cómo individualizarla. Tenemos que tener claro que muchas veces en los casos de flagrancia la persona no tiene una cédula de identidad con ella. Y resulta ser que da nombres falsos, también ocurre. No en todos los casos, pero en algunas excepciones ocurre. O se hace pasar por otra persona. Entonces, son temas que tenemos que verificar sobre todo desde el punto de vista de la imputación. Tener claro a quién estamos individualizando. La individualización es una de las claves esenciales. Esenciales sobre todo el tema de la imputación. Pero no solamente eso, sino que tenemos también que observar otros criterios también que son importantes. Y esos otros criterios es si presentamos o no presentamos las objeciones o si vamos a hacer o no el tema de las aclaraciones. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema de procedimiento penal, la ley 906 del año 2004 del procedimiento penal colombiano, ellos tienen el tema de la individualización, sin embargo también tienen una figura interesante, tienen una figura llamada la contumacia, y esa contumacia yo creo que es importante verla y analizarla dentro de ese contexto. ¿Qué quiere decir? Bueno, una persona que haya sido sometida al tema de la imputación, pues puede mandar un representante legal, en este caso su abogado de confianza, para que asista al tema de la audiencia de imputación. Es un tema interesante que tendría un tema de análisis, ¿no? Sobre todo para los temas acá en Panamá, en donde es necesario para poder hacer la imputación que se encuentre el imputado. Y si no está, pues tenemos una serie de mecanismos fundamentales para poder hacer de que esa persona se aproxime al proceso penal o a la imputación. Esa contumacia por allá la tiene establecida el Código de Procedimiento Colombiano en el artículo 291. Y después también tiene otros temas con relación a los temas de cuando la persona está ausente, 126 y 127, que también son interesantes y que valdría la pena entonces hacer unos análisis, bueno, no tal vez hoy, porque hoy voy a tratar de no ser tan extenso y voy a tratar de cortar porque bueno, ya me pasé del tiempo y vale, toda esta serie de cosas que han pasado. Por allá en el Perú se habla de un tema de una imputación necesaria. Y claro, cuando hablan de ese tema de la imputación necesaria, habla del tema de la descripción de los hechos. Vuelve nuevamente al tema de los hechos. Y es que, bueno, ¿cómo surge el tema de la noticia criminal? Pongamos día viernes 24 o 23 de abril a las 10 de la noche, de Caledonia, ciudad de Panamá. Bueno, una persona vino, salió y mató a otra persona. Entonces ahí tenemos el tema del tiempo, modo y lugar, que es establecido y que se establece siempre a nivel de los temas de noticia criminal. Y eso es importante. Y eso debemos entenderlo cuando hablamos de la teoría del caso, del qué, cómo, cuándo y dónde y por qué pasan las cosas. Cómo sucedieron. Y la teoría de la investigación que debe llevar sobre todo el defensor. El defensor hoy en día tiene que ser un investigador. Tiene que ser una persona que vaya al lugar de los hechos. Tiene que ser una persona que cuestione, que pregunte,
que investigue, que busque elementos de convicción o elementos probatorios más adelante para poder presentarlo en una fase intermedia. Hoy no vamos a hablar de la fase intermedia, pero lo que sí es cierto es que el modelo cambió y que el abogado tiene que ser una persona investigadora, tiene que entrar en la investigación penal, entrar en los análisis concretos, entrar en las hipótesis y poder entonces verificar si esos hechos son ciertos o no y cómo va a asumir su teoría del caso frente a ellos. Eso por un lado. Por el otro, tendríamos entonces, y aquí hay algunas personas, profesor, en su experiencia, alguna vez se ha logrado, y pasa muy rápido, tendría yo entonces que hacer un giro acá para poder entonces verlo. En su experiencia, ¿alguna vez se ha logrado no aceptar una imputación? Sí, sí es cierto. Panamá hay muchos jueces también que obviamente al hacer el análisis desde el punto de vista jurídico y hacer también el análisis del tema de la imputación, consideran pues que esos hechos que se han presentado por parte del Ministerio Fiscal no se subsumen en el tipo y muchas veces han dado por no presentada una imputación. Eso ha sido un avance muy importante a nivel de nuestro sistema penal acusatorio panameño que ha dado pues esas luces importantes. No ocurre todo el tiempo, pero sí ocurre, sobre todo cuando de manera clara pues usted entiende sobre todo el tema de la tipificación y lo mantiene, y mantiene su teoría de que en definitiva no se ha cometido un delito y que no se subsume. Entonces, ese tema se da y algunos jueces le dan la oportunidad para que usted pueda debatirlo. Es importante. Y es importante que se haya establecido de esa forma. Mire, por ejemplo, y yo más adelante les iba a hablar un poquito, voy a girar acá, yo más adelante les iba a hablar un poquito con relación al tema de la audiencia los temas del acto de audiencia inicial en México. Era parte también de lo que quería conversarles, ¿no? Pero vale, lo voy a traer porque precisamente va de la mano con el tema de si se acredita o no el tema de una imputación o se pueda negar una imputación. Sí, sí se ha logrado y eso es importante determinarlo. Porque si nosotros podemos establecer desde el primer momento de que no hay delito, eso no quiere decir que después no vaya a poder investigar el Ministerio Fiscal. Lo que quiere decir es que, vale, en ese momento no se ha podido acreditar los hechos. Si no se puede acreditar un hecho lo suficientemente para poder convencer a un juez, entonces no se debe permitir una imputación. No es una regla general o una regla sine qua non que se establezca de que todo lo que se lleve por parte del Ministerio Fiscal tiene que ser al fin y al cabo imputado. No. Eso es importante. El jus puniendi lo tiene el Ministerio Fiscal. Claro, en todas las partes de las jurisdicciones latinoamericanas la tiene el Ministerio Fiscal. Es el que realiza, el levanta la investigación y la lleva adelante. Y eso lo podemos entender. Sin embargo, también hay temas que deben ser analizados bajo los criterios de ponderación y de proporcionalidad a la hora de hacer los análisis correspondientes al tema si hay o no hay los suficientes elementos de vinculación. Sobre todo cuando hablamos del acto de imputación, porque ya nosotros no vamos a tener otra audiencia como sí la tiene México con relación al tema de la vinculación. Tampoco la tiene Colombia, tampoco la tiene Chile, la tiene México. Y bueno, pues ahí entramos en un debate si está bien o no, pues no lo sé. Lo que sí sé es que lo que nos podemos observar con relación a este tema de la imputación y de la vinculación en el tema de México, por ejemplo, por allá por el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal Mexicano y por allá por el tema de la vinculación por el artículo 313. Lo que sí es que es interesante, muy interesante lo que plantean en esos conceptos jurídicos, sobre todo el 309 y 313. Por allá hacen también el tema de la mera comunicación. Se establece una comunicación en el cual el fiscal le indice a la persona cuál ha sido ese comportamiento y cómo ese comportamiento se subsume en el tipo y producto de ello se le va a imputar. Perfecto. Hay un tema interesante también y curioso que tiene el procedimiento penal mexicano y es que precisamente en ese acto de imputación se le pregunta a la persona si quiere o no quiere, de manera libre, natural y espontánea, presentar su declaración de forma libre. Vale, él puede declarar con relación a lo que le acaban de imputar, puede decir todo lo que le considere. Se puede sentar precisamente donde se presentan los testigos y entonces da su versión. Eso sí quiere, claro, porque también se respeta el tema del derecho a no autoincriminación y eso es importante. Y por un lado, claro, también se le permite y se le pregunta sobre todo al defensor si autoriza esta situación preservando el derecho de defensa. Eso está bien, se preservan sus garantías, pero se le pregunta si es una opción. Si la persona dice, no, no quiero, no pasa nada, se continúa
con el acto de audiencia. Si la persona dice sí quiero presentar mi declaración o mi descargo con relación a lo que me acaba de comunicar el señor fiscal, pues lo hace. Perfecto. Posteriormente a eso, se puede dar la oportunidad, sobre todo a los litigantes, a las partes dentro del proceso, al fiscal o al abogado, para que pueda entonces realizar preguntas. Pero antes de hacer esas preguntas, el juez de control, en este caso, le pregunta si él quiere que se le hagan las preguntas. Si no quiere, no pasa nada, él se puede sentar y listo. Si quiere, esas preguntas se van a someter al tema del contrainterrogatorio y al interrogatorio. Listo, vale, no pasa nada. Ese es con relación al tema de la audiencia de imputación, que tiene una particularidad adicional, diferente, por ejemplo, a lo que tiene Panamá o a lo que tiene Colombia. Vale, es una particularidad adicional. Acá en Panamá, por ejemplo, si usted quiere hablar, tiene claro, pero no es que el juez le va a preguntar si usted quiere hablar. El juez le va a decir, bueno, usted tiene derecho a no autoincriminarse, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no declarar en contra suya, contra el cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad. Artículo 25 de la Constitución, vale, ese derecho a no autoincriminarse, que es un derecho universal. Y el derecho a guardar silencio, obviamente, ¿no? No me autoincrimino y guardo mi silencio. Vale, ahí hay un tema con relación al tema de las intervenciones corporales. Pudiéramos hacer más adelante algunos temas o ciclos con relación a ese tema. Si puedo utilizar o no mi cuerpo para apoyo de la investigación y que al fin y al cabo se pueda acreditar o no el tema delictual. Tema interesante, tema sumamente interesante. Hay un debate doctrinal profundo con relación al tema si ese derecho a no autoincriminarse me puede cubrir precisamente para que no se utilice una extracción de mi cuerpo y que al fin y al cabo pueda ser utilizado en mi contra. Debate interesante, pero para otra oportunidad. Bien, luego de ese tema de la imputación que estipula el Código de Procedimiento Mexicano, habla del tema de la audiencia de vinculación. Bueno, no saltemos un momento, vamos acá. Después que termina el tema de la imputación en el Código de Procedimiento Mexicano, le da la posibilidad entonces al fiscal si quiere entonces hacer una audiencia de vinculación. Esa es otra etapa, es una etapa adicional. Le dice, ¿usted quiere vincular o? Sí, sí quiero vincular. Vale. Y entonces ahí en ese momento se le pregunta entonces al imputado si él quiere defenderse del tema de la audiencia de vinculación en ese mismo acto o si él quiere acogerse a las 72 horas precisamente para que aproximadamente 72 horas se haga una audiencia de vinculación en donde él pueda presentar algún tipo de dato de prueba para entonces poder acreditar o no el tema de la vinculación. O si se quiere coger al doble, o sea, al 144 horas. Imagínense lo interesante de este tema. ¿Y dónde entra lo interesante en el tema de la audiencia de vinculación? Desde mi óptica de ver las cosas, es que vamos a entrar en un debate importante más allá de los elementos demostrativos. Vamos a entrar en un tema de datos de prueba y vamos a entrar en un debate que se pudiera establecer de antijuricidad. Pudiera ser un tema de legítima defensa, parte de lo que agregue el abogado de la defensa en ese momento, o pudiéramos hablar de un estado de necesidad exculpante, o pudiéramos hablar de otros criterios, temas de prescripciones, imagínense. O sea, tema interesante. La verdad es que es un tema que da para analizar, sobre todo desde el punto de vista de México. Puede ser un caso de violencia doméstica. Voy a contestar algunas preguntas. En donde no se den los supuestos, ejemplo, de una pareja que esté unida por un año, que sean relaciones esporádicas. Bueno, ese tema de violencia doméstica es interesante analizarlo. Miren, Nelson. ¿Y por qué pasa? Porque, por ejemplo, Panamá tiene una cantidad exorbitante de casos de violencia doméstica. Estamos hablando aproximadamente de ciudad capital de Panamá, estamos hablando entre 600 y 800 casos al mes. O sea, es algo terrible, de verdad que sí. Entonces, cuando hablamos del tema de la violencia doméstica, debemos entender que no solamente es el tema físico, sino que también puede ser un tema psíquico, de ataque verbal o de golpe que se le pueda realizar a la persona. Entonces, claro, hay que determinar con mucho cuidado el tema de ese tema de violencia doméstica por el tema de la pandemia que vivimos, y no solamente en Panamá, sino que es un tema generalizado en América Latina. Y ustedes han visto la gran cantidad de casos que se ha desatado, sobre todo en el tema de violencia doméstica, ahora que estamos en cuarentena. Lo que sí es cierto es que uno debemos determinar dentro de ese tema de violencia doméstica, que usualmente, por ejemplo, acá en Panamá, la persona viene y presenta esa denuncia ante lo que son competencias realmente es la Fiscalía de Familia, en este caso, es la competencia natural del tema de la violencia doméstica. Pero obviamente en Panamá le queda un poco, a veces distante el tema de la Fiscalía. Muchas veces la persona va al juez de paz.
juez de paz podría aplicar algunos ciertos temas de prevención, pero usualmente declina competencia para dárselo entonces a la fiscalía. La fiscalía pudiera aplicar, mire, imagínese esto, el tema de 48 horas. Y es un tema a debatir, el tema de 48 horas a aprender a una persona sin ser sometida al tema del juez de garantía panameño. Es un tema a analizar, pero ha quedado así dentro de lo que es el tema de la violencia doméstica. O sea, quiere decir que el fiscal de forma preventiva pudiera aprender a la persona hasta 48 horas sin ser sometido a un juez de garantía. Es un tema a analizar, un tema interesantísimo a analizar. Pero bien, eso por un lado. Por el otro lado está el tema de que se presentan esto, usualmente como de las medidas de protección que se utiliza, sobre todo en el tema de violencia doméstica, es sacar a la persona, al agresor. Eso es una de las medidas generales que se aplica no solamente para Panamá, sino para muchos países de la América Latina. Sacar al agresor es importante para evitar pues, que se pueda dar un daño mayor. Ahí hay otro tema a analizar. Mira, el otro tema a analizar con relación a ese punto es cuánto tiempo va a resultar el tema de la investigación, el tema de violencia doméstica. Si realmente se puede acreditar o no acreditar el delito de violencia. Pero bueno, si ya ha pasado por las reglas de imputación, obviamente. Usualmente en los temas de violencia doméstica, bueno, una persona viene, agrede a la otra y ocurre de todo. Ocurre desde golpes, estrangulaciones, un tema que aborda muchas cosas. El tema de violencia doméstica es un tema difícil. Le digo yo que en algún momento pues estuve en el tema de la defensa pública, específicamente para temas de juicios orales, y también que llevé pues, en algún momento también el tema de las audiencias preliminares. Es un tema complicado, no es un tema sencillo. Y uno ve de todo, a veces prefiero mil veces pues, ver un tema de homicidio que ver un tema de violencia doméstica, le digo porque es bien difícil. Pero bien, el otro tema entonces es, dentro del tema de la violencia doméstica hay muchos puntos. Es que esa imputación va a demorar algunos meses en que se concrete. Y usualmente mientras demora esa imputación en que se concrete esa audiencia, resulta ser que muchas veces, mire, le digo, más de un 80% de los casos, por lo menos de lo que yo pude haber visto, al final las personas se reconcilian. Entonces, cuando usted llega a la audiencia de imputación, tanto el fiscal como la defensa, inmediatamente las primeras preguntas que surgen es si todavía están juntos. En muchos casos, en la gran mayoría de los casos, las personas han vuelto. Entonces ahí básicamente el tema de la violencia doméstica, sobre todo, pasa básicamente a lo que son los métodos alternos de resolución de conflictos. El tema de si tienen o no tienen, si están casados, no es un tema a analizar desde el punto de vista del derecho penal. El punto de vista del derecho penal, analizar es el tema de que tienen una convivencia. Desde el momento que usted convive con una persona, pues vale, ya usted está allí, pues tienen esa convivencia normal, natural, de pareja. No necesariamente se requiere de que usted esté casado, que tenga un día. Usted puede tener un día con una persona y ese mismo día la persona que usted consideró que era el amor de su vida, resulta ser que la agarró a aguante. Usted no lo conocía, bueno, fue la primera vez que le ocurrió, puede pasar y es lastimoso, ¿no? Entonces, pues no, se puede acreditar inmediatamente el tema delictual, no pasa nada con relación a ese tema. Hay otros tipos con relación al tema de la violencia doméstica, sobre todo en el tema psicológico, que es más complicado. Obviamente, para poder, el tema de la acreditación de la violencia doméstica es un tipo esencial, por ejemplo, que la persona vaya a medicatura forense y que medicatura forense constate que en definitiva pues existen los golpes y que es una realidad. Y si en caso tal estamos hablando bajo la modalidad del tema psicológico, entonces serán los terapistas o los médicos, en este caso psiquiatras o los psicólogos, en determinar en definitiva que hay una afectación producto de esa violencia verbal que existe y esas agresiones que existen hacia la dama en este caso, ¿no? También ocurre a viceversa, ya se dan casos de violencia doméstica en donde es el caballero el que al final es agredido, ocurre de todo y pasa de todo en los temas de imputación. Pero es un tema interesante el tema de violencia doméstica, analizarlo, ¿vale? Pero implica muchas otras cosas. Muchas veces implica el tema también, sobre todo de los niños. Hay toda una serie de debates con relación a estos puntos y al final, bueno, en muchos de los casos, como le dije anteriormente, pues se van a los temas de los métodos. Pero bien, seguimos. Sí, sí, Olga. Lo que pasa es que el tema es un poco profundo, ¿no? Es un poco profundo, pero vale. Esto
son temas que en la medida que ustedes vayan desarrollando en sus estudios más adelante, lo van a ir poder captar de manera más sencilla. A pesar de que nosotros siempre tratamos de colocarle algunos casos prácticos, a veces no es tan fácil llevarlos, ¿no? Sobre todo en tu caso, pues que estás todavía estudiando la licenciatura. Sin embargo, bueno, es importante que vayan escuchando algunos de estos conceptos para después entonces poder ir conociéndolo más a profundidad. Un poquito de aguas profundas, pero no pasa nada, tranquila. Dice Rafael Nieto, ¿hay algún criterio para poder determinar que no dar la pensión alimenticia pudiese ser considerado violencia patrimonial y no incumplimiento de deberes familiares? O, veamos un segundo, Rafa, o estoy tratando de ver más, vamos a ver, si y no incumplimiento de deberes familiares o siempre será incumplimiento de deberes familiares. Mira, ese tema es interesante, Rafael, porque hay otra modalidad también del tema de la violencia doméstica y es la violencia patrimonial. No sé, hay una línea muy delgada con relación al tema de la violencia psíquica que pueda tener o ejercer sobre la persona y una violencia patrimonial. ¿Por qué le digo? Vamos, yo he visto algunos casos en donde los caballeros son los que aportan la gran mayoría del pago de las cosas. Pasa, aunque cada día la mujer es más profesional y paga también sus cosas, ¿vale? Sin embargo, hay algunos casos en donde el hombre viene y corta la luz, donde el hombre viene y no paga cuentas, donde pues, al final entramos también en una afectación psicológica, pero desde el punto de vista patrimonial. Esa es una modalidad interesante, o lo que daba para el mercado ya yo no lo doy, o en fin, un sinnúmero con relación a este punto. Pero creo entender que tú lo estás relacionando con el tema de la pensión alimenticia, determinar que no dar la pensión alimenticia pudiese ser considerado violencia patrimonial. Mira, el tema de no dar pensión alimenticia ya de por sí estamos hablando de otro tipo, es un tipo penal, otro tipo penal, fuera del tema de la violencia doméstica. Es un deber de todas las personas y sobre todo los caballeros de tener un hijo y sobre todo es un deber con ellos, porque ellos son sus padres y hay una conexión que al fin y al cabo no se va a poder nunca romper. Hay conexiones que no se pueden romper. Usted puede romper con su pareja, pero usted no puede romper una conexión con su hijo, porque él no tiene la culpa de las situaciones que ocurran. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que muchas veces las personas dicen, bueno, ahora yo no pago la pensión alimenticia. Pago la pensión alimenticia porque no quiero, ¿vale? Entonces, bueno, al final también estoy irrumpiendo en otro tipo penal, porque el no pago de pensión alimenticia aquí en Panamá, por ejemplo, está regulado incluso el tema de cárcel. Entonces, vale, es un tema interesante. O sea, se pudiera agregar un tipo, por ejemplo, el no pago de pensión alimenticia, o se pudiera incluir, mira, pues pudiera ser también desde el punto de vista del tema patrimonial, ¿ah? Pero para mí es otro tipo penal. Porque desde el punto de vista patrimonial, deberíamos entender entonces que vale, o sea, esa pensión debe ser para cubrir en definitiva los temas de necesidad, el tema de alimentación, el tema de educación, el tema de estudio, el tema de diversión, temas generales, porque tiene que cumplir cualquier niño en su edad. Y que obviamente del momento que se separa con su padre ya no va a tener esa posibilidad. Entonces ahí está el tema de la pensión alimenticia, en Panamá hasta los 25 años, si estudia con provecho. Pero incluirlo dentro del tema patrimonial no sería mi elección. Mi elección pudiera ser verlo como otro tipo penal, el tema de no pago de la pensión alimenticia. Sería también una de las opciones. De repente pudiera yo verlo de esa manera, Rafael, pero te agradezco por tu pregunta. Bueno, hay mucha gente viendo, tenemos muchos temas que seguir compartiendo con ustedes con relación a este tema, voy girando, con relación a este tema. Pero bien, si entramos en un tema del día a día, lo que sí es cierto es que la imputación pues tiene estos criterios que tenemos que observar. Pongamos un hecho, vamos a ver otro hecho. Pongamos este hecho. El día 23 de abril a las 11 de la noche en el bar Juancho, el señor Lucas le quitó la vida al señor José, luego de una discusión. Es un hecho que obviamente le interesa al derecho. Es un hecho que claramente se puede estipular dentro del punto de vista de la subsunción penal. Vale, tenemos un problema, vale. Aquí el señor Lucas le quitó la vida al señor José. Entonces, obviamente se va a catalogar desde un punto de vista del tipo penal de homicidio. Entonces, vale, nosotros entonces tendríamos que ver el análisis de estos hechos. Estos son los hechos que se analizan en cada una de las noticias criminales. Siempre ese es el análisis. El análisis es un análisis de hechos.
hechos. No perdamos de vista lo que ocurrió, cómo pasó, dónde ocurrió, por qué pasó. Esos son los temas. El hecho es lo que al fin y al cabo se debate sobre todo en el tema de las audiencias iniciales, en los elementos demostrativos. Nosotros estamos debatiendo básicamente conceptos de hecho y algunos elementos de la investigación preliminar que haya podido determinar por parte del Ministerio Fiscal en el tiempo que es corto. Es un tiempo corto que tiene y que eso lo entendemos. Estamos hablando de 24 o 48, ahí hay un tema a debatir. Eso es un tema a debatir, ¿vale? El tema de si tengo las 24 horas para ser sometido a autoridad competente y entonces después me llevo a 24 horas más ante el juez de garantía. Es un tema a debatir. Podemos también hacer algunos ajustes, si se puede hacer algunos ajustes, claro que sí. Podemos llevarlo desde el punto de vista del plano constitucional a 48 horas y que la Constitución no diga 24, sino que diga 48. Ese debate lo tuvo el Perú en el año 2017. Por allá tuvieron un debate importante, un pragma conflictivo importante con relación a eso, precisamente porque las 24 horas no le daba y ellos sí lo estaban cumpliendo a cabalidad. Le daban 12 horas, sobre todo al tema entre policía y ministerio fiscal, para llevar entonces en las próximas 12 horas al juez de garantía o al juez que garantiza en esa audiencia preliminar o inicial allá en Perú. Entonces, bueno, tuvieron ese debate y realizaron cambios a la Constitución, llevándolo entonces al tema de 48 horas, por allá en el año 2017. Ese debate no lo hemos hecho acá en Panamá. Tal vez lo hagamos en algún momento, porque desde el punto de vista de derecho constitucional hay una norma base que es la Constitución. Y esa Constitución estipula un tiempo para ser sometido a autoridad competente. Y dice 24 horas. O sea, es lo que dicen. Entonces, vale, decir, bueno, sí, lo que pasa es que tenemos 24 horas para el Ministerio Fiscal y la policía y después 24 para ser sometido a juez de garantía. Eso no es lo que dice la Constitución. Entonces ahí son temas que hay que analizar y debatir. En su momento van a venir estos pragmas y estos conflictos y va a venir estos debates que tendremos que hacer nosotros, sobre todo en una reforma, próxima reforma al Código de Procedimiento Penal. Hay muchas cosas por debatir y analizar. Siempre hay cosas que son perfectibles, el derecho es totalmente perfectible. Así que se puede mejorar, se puede verificar, se pueden ver otras cosas. Y es parte entonces de lo que tenemos que ir viendo dentro de estos análisis constitucionales, legales, y sobre todo desde el punto de vista de la imputación. Entonces, ¿qué pasa con el señor Lucas que le quita la vida al señor José en el bar Juancho? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Va a pasar que obviamente se le va a prender a esa persona, pongamos que se la agarre en el momento, o se le llama directamente a una audiencia de imputación. En esa audiencia de imputación, entonces yo voy a tener la oportunidad, luego de escuchar, obviamente, los elementos que están plasmados en una carpetilla, dicen los chilenos, carpeta, expediente, dossier, no sé, como usted quiera llamarlo, al final sigue siendo eso, sigue siendo un expediente. Entonces, esto ya yo estoy viendo más o menos algunos hechos, obviamente este es el hecho inicial, la noticia criminal. Obviamente dentro del expediente van a haber una serie de entrevistas que van a agregar otras cosas, otros insumos u otros hechos importantes también que pueda utilizar el fiscal entonces para acreditar el tema del tipo penal, de ese comportamiento que tuvo Lucas y que al final trajo como resultado la muerte de José. Pues bien, entonces en ese momento yo voy a tener oportunidad de hacer una serie de aclaraciones. Pongamos que no voy con una técnica o un concepto de objetar la imputación. Considero desde el punto de vista de análisis de la defensa que reúne los requisitos mínimos, por ejemplo, para ser imputado. Entonces no voy a presentar una objeción a la imputación, sino que voy a tratar de hacer aclaraciones, sobre todo desde el punto de vista de lo que se está desarrollando y lo que estoy escuchando. Esas aclaraciones tienen que ser certeras, tienen que ser precisas, tienen que atacar conceptos puntuales, sobre todo temas de participación, temas de tiempo, temas de lugar, cómo ocurrieron los hechos, parte de las entrevistas que ha mencionado la Fiscalía en esos elementos demostrativos, verificar si cuadran, si no cuadran. Entonces, esas son preguntas muy puntuales que tienen como objetivo debilitar la teoría del caso de la Fiscalía. Tratar de debilitar esa teoría para que entonces me brinde a mí un compás. Ya yo estoy claro desde el punto de vista de la defensa. Esto es importante verlo. Aquí todos somos abogados. Los fiscales son abogados, el defensa es abogado, los jueces es abogado. Así que nosotros entendemos de alguna u otra manera si logramos ver los temas de tipificación de forma clara, si se cumplen o no se cumplen con los preceptos. Si yo estoy viendo que cumple con los preceptos, yo no voy a presentar una objeción a la imputación. Yo lo que voy a tratar entonces es de debilitar la imputación.
¿Y para qué voy a tratar de debilitar la imputación? Vale, voy a tratar de debilitar la imputación precisamente porque lo que estoy tratando es de que cuando llegue a la audiencia preliminar, digo la audiencia de medidas cautelares, la audiencia de medidas cautelares sobre todo, tener una posibilidad, sobre todo para conseguir una detención que no sea diferente a la detención provisional o preventiva en Perú. Vale, diferente. Póngase que se pongan a firmar a la persona, póngase que se le dé un tema de un arresto domiciliario, distinta. Voy a tratar, pero para ello voy a necesitar tener debilitada el tema de la imputación. Sí, se va a imputar. Vale, pero he presentado algunas aclaraciones precisamente tratando de ir debilitando e ir fortaleciendo mi posibilidad ante la audiencia que viene próximamente. Esas son parte de las estrategias que se hacen y se estipulan mucho en este tipo de audiencias. Bien, dice Brenda Vega, buenas tardes, profesor. Muchas veces el Ministerio Público se centra en el modus operandi, más pierde de vista los hechos. Bueno, puede pasar, pasa de todas las cosas. Una cosa es el tema el modo de la operación y otra cosa es el tema de los hechos. Pasa de todo en esto. Lo que sí uno tiene que tener claro son esos hechos, cómo se subsumen en el tipo, cómo realmente y al fin y al cabo pues se puede estipular o si existen o no lo existen los elementos para acreditar una imputación. O si existen, entonces al final, entonces tratar de debilitar esa teoría del caso del Ministerio Fiscal. Entonces la teoría del delito que también cobra vida y que es importante, lo que estaba hablando hace un rato con relación al tema de esa acción o ese comportamiento típico, sobre todo en el tema de la tipicidad. Nosotros no entramos en un debate sustancial en el tema de la de juicio de tipicidad. Y eso lo entendemos, podemos entenderlo. Sin embargo, pareciera entonces que en México con relación al tema de la vinculación entraran en algunos temas más profundos, ¿no? Más profundos. Pero bien, esas son algunas de las cosas que pasan sobre todo en estos temas del derecho penal diariamente. Yo creo que, bueno, salvo que tengan algunas otras preguntas, nosotros consideramos que hemos abordado a prima fase preliminar este tema, ¿no? Porque los otros temas que van de la mano con esto son esos temas de las teorías del caso, la teoría del delito. Sin embargo, eso lo podríamos ver para otra oportunidad. Esos son temas que lo pudiéramos analizar con más detenimiento. Y vale, esto... Sí, pregunta Walter si los hechos pueden variar. Bueno, los hechos con los cuales se estipulan el tema de la imputación son los hechos. Esos hechos, bueno, se pudiera recalificar esos hechos posteriormente, claro que sí. Donde no se puede variar los hechos en la fase de acusación o intermedia. Una vez ya presentada la acusación, esos hechos son los que se deben mantener para el tema del juicio oral. Sin embargo, sí, tenemos 6 meses, sobre todo si estamos en una investigación legal, en donde el Ministerio Público pues, puede replantear lo que se haya imputado. Vale, no pasa nada, se puede recalificar. Es perfectamente viable, sobre todo en el punto de vista de la intermedia. Ricardo González, señor fiscal, acaba de incorporarse, bienvenido. Sí, ya es que lo que pasa, Ricardo, es que ya tuve un tiempo pues amplio. Primero te lo comento, ¿no? Ya lo comenté a varios, tuve un tiempo de casi 1 hora hablando solo, en privado. Entonces ya me he pasado ya casi 1 hora hablando en público. Pero bienvenido, vale. Pero sí, ¿no? Estamos debatiendo, reflexionando sobre todo el tema de la imputación, que creo que ha sido abordado desde algunas ópticas, ¿no? Y he tratado de ver algunas vertientes, sobre todo desde el punto de vista colombiano, mexicano y peruano, para ver entonces cómo poder mejorar algunas cosas o tratar de seguir analizando y profundizando en otras. Esa audiencia de imputación también tiene otras características una vez se haya imputado. Y lo que trae inmediatamente es una apertura a los métodos alternos de resolución de conflictos. Obviamente, desde el momento que se da la imputación se crean una serie de efectos importantes. Y esos efectos precisamente utiliza toda una gama de posibilidades. Esa gama de posibilidades están desde el tema de que la persona pues quiera firmar un tema de un acuerdo. No pasa nada si considera pues que existen pues, o acepta pues la responsabilidad de los hechos, hasta temas diferentes, ¿no? Distintos métodos que tiene nuestra jurisdicción. Por ejemplo, en el tema de violencia doméstica que me tuvieron preguntando bastante, bueno, se van a ir al tema de las suspensiones. Suspensión condicional del proceso. Usualmente la persona pues en ese acto posterior, o puede hacerlo ahí mismo de seguido, pueden hacerlo en otra audiencia,
de audiencia de suspensión condicional, en el cual, vale, se han arreglado, no quieren continuar con la investigación penal, la persona se arrepiente, da un seguimiento, sobre todo desde el punto de vista de la rehabilitación psicológica, el trabajo sobre todo que se hace en el tema de la violencia para poder manejar ese tema de violencia, los ciclos de violencia. Pues vale, también existe esa posibilidad, ¿no? Pero es a partir de luego que se haya imputado, se da una serie de posibilidades. Y obviamente a partir de esa imputación se da el término de la investigación. Ese término de la investigación, por lo menos en Panamá, es por 6 meses. Y en ese tiempo, pues, tienen ambas partes, tanto el Ministerio Fiscal como la Defensa, entonces, para realizar la investigación correspondiente y para entonces acreditar o buscar esos elementos de prueba que puedan acreditarlo, sobre todo en una fase intermedia. Pero bien, son algunos de los puntos que tenemos. Vale, yo lo dejo hasta acá. Voy a enviar algunos saludos acá de las personas. Walter Guerra, siempre muy pendiente. Walter, de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado. Excela también está en Chiriquí. Muchos saludos y gracias por estar acá. Tenemos a Maricín, también desde Colón, agradecido. Agradecido, Ricardo, que hayas llegado, aunque sea porque llegaste, eso es importante. Y bueno, a todas las personas que han estado muy pendientes, de verdad que Ana Vega también, Brenda también ha estado muy pendiente, Ivette también pendiente en su momento. Hernando, muchas gracias por estar pendiente. Eh, Hernando, nosotros tenemos un programa de radio también, Guía Jurídica Radio, y a veces llevamos pues algunos temas interesantes, ¿no? Y el tema de pensiones alimenticias tal vez sea un punto que vamos a llevar más adelante. Marcos, saludo, Marcos Cedeño, de verdad, importante, gracias por estar en sintonía. Jacqueline NG, muchísimas gracias. Oye, Clarisa, muchas gracias por estar pendiente. Y bueno, en definitiva, pues a cada una de las personas que han estado pendientes de la transmisión, le doy la gracia a los señores del presente. Agustín, muchas gracias por estar pendiente. La gente de Colón, Gil Betegón, hombre, siempre presente. Eric, saludos desde La Chorrera. Edgar, oye, Edgar, saludos hasta Las Tablas, hermano, siempre presente. Hay una gran cantidad de personas que han estado pendientes, mandando sus preguntas, verificando algunas preguntas, otras no, vale, han quedado algunas pendientes. El maestro Sergio Cuaresma también estuvo en algún momento mandando saludos. Muchas gracias, maestro, se le aprecia muchísimo. Saludos hasta Nicaragua. Así que vale, el rector, sobre todo el INEC, estudios que son muy importantes a nivel del tema de distancia. Y que ha utilizado la virtualidad y que, bueno, acá en Panamá, pues muchísimos abogados hemos estudiado por medio de su plataforma. Siempre agradecido, maestro, por su sintonía. Vale, son parte de las cosas que estamos haciendo, reflexionando algunos temas. Y yo les quiero dar las gracias a pesar de todas las dificultades a veces tecnológicas que surgen. Así que un fuerte abrazo y saludos a todos. Esperemos que el próximo sábado las cosas salgan mucho mejor, no tengamos estas dificultades que hemos tenido los dos primeros casos. Y les adelanto que vamos a estar viendo medidas cautelares el otro sábado. Así que vamos a hacer un análisis con relación a ese tipo de audiencia. Saludos y fuerte abrazo a todos. Se les quiere.